tardes otra vez, hermanos, hermanas. Estamos volviendo nuevamente para especificar el aprendizaje de la lengua aymara, ¿no? Seguimos con el procedimiento del aprendizaje del siguiente texto, Aymararu, principios fundamentales del aprendizaje de la lengua aymara como segunda lengua. Ya en su momento ya se lanzó los primeros puntos de aprendizaje. En este momento vamos a volver la caracterización de la lengua referente a alófonos vocálicos, ¿no? ¿Por qué no se escribe con las 5 vocales? ¿Cuáles son los principios que se toma para poder especificar en la escritura, ¿no? Se puede entender que dentro de la lengua aymara se puede escuchar más o menos con el uso de las 5 vocales, pero no es tanto como en el castellano, ¿no? Las 3 vocales, tanto la I, la U, la A, son los que existen dentro de la escritura aymara. Caso contrario, las cuestiones de las vocales E, O, grada con los siguientes sonidos, ¿no? Con la K, con la K, con la K, Ja, ¿no? Que serían la Q, la QH, la Q con apóstrofe y la X. Las vocales antes y después son los que especifican esa gradación de sonido en las vocales. Por tanto, para poder especificar mejor, vamos a presentar algunos ejemplos para que sea más comprensible, ¿no? Okamawa hila kuyakanaka mayampi aymararu qelqaña yatiqañatakiwa kutanitaski askin hamaki yatindapqañani sasina akapusi aruna kampiwa chikanchasiñani, ¿no? Ka, ja, ka, ja, uka aruna kampiwa saya aruna kaja chulitaniwa pesca saya rumpe qelqapakiti anukasti kim sampiki, ¿no? Acá A, I, U, hampiki. E qelqasa o saya qelqasa aniwa othiti qelqañan arsuñanakiwa ukaja amuyan. Chuma amuyanataki akamawa qanastañani akchiri uñistanakapi. Especificando la unidad de aprendizaje, volvemos otra vez al fenómeno de la alofonización vocálica, ¿no? ¿Por qué no se escribe con las 5 vocales y solo con la 3? Obviamente. Esta es la regla, el principio que rige dentro de la escritura aymara, ¿no? Son los 4 sonidos. Ka, ja, ka, ja, ¿no? Ka, ja, ka, ja. Son los 4 sonidos postvelares que especifican la alofonización de las vocales, ¿no? La vocal I como la vocal U, la vocal I como la vocal U. Antes y después de estos 4 sonidos se alofonizan en la pronunciación similar a una vocal E, o a una vocal O, específicamente la O. Acá igual, ¿no? Similar a la vocal I, a la vocal O, específicamente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá podemos anotar una palabra en aymara glotalizada. Acá tenemos, ¿no? Su escritura real se especifica así, ¿no? Alguien diría, entonces significa iki. No. Como la vocal I está antes y después de este sonido postvelar Q, esto en la pronunciación suena así, ¿no? Para la pronunciación sonaría eke, porque la vocal I está antes y después. Obviamente para su escritura no habría la vocal E, su escritura real sería de esta manera, ¿no? Como podemos especificar, eke. Esto es su escritura, eke. Y la vocal E suena como una E, la otra I como una E porque está antes y después, ¿no? Otro, podemos especificar, por ejemplo, acá vamos a anotar una palabra, ¿no? Jerwa. Esta vocal I se alofoniza como si fuera la vocal E porque está al lado de la Q, ¿no? Jerwa, ¿ya? Jerwa, suena como él porque está al lado del otro, ¿no? Otra palabra principal que podemos especificar en su escritura es la palabra más conocida, ekeko, ¿no? La escritura real en aymara sería de esta forma, ekeko, pero esta I, como está al lado de la Q, suena como una E. Esta otra al lado de la Q suena como una E, y este otro al lado de la U, Q, suena como U. Su pronunciación sería
qeqo, ¿no? Principalmente. Entonces, sus reglas así, ¿no? Las vocales U, I antes y después de las Qs de estos 4 sonidos se alofonizan como si fuera E, O. Entonces en la escritura solo existen 3 vocales. ¿Cuáles serían, no? La A, la I, la U. Solo 3. Y estas dos, que son los alófonos vocálicos, no se escriben, pero en la pronunciación sí se nota esa gradación de vocales. Por la sencilla razón porque dentro de la lengua aymara, los aymara hablantes lo demuestran, es que no pueden pronunciar, no es tan usual el uso de las vocales E, O, por eso que dentro del castellano siempre vamos a escuchar palabras como jubina, señora, no sé, ¿no? Siempre especificando la vocal cesando a la vocal U, ¿no? Jubina, señora, etcétera, etcétera, por las condiciones de la lengua. No es que hablen mal, sino su lenguaje, su aparato fonador, su organismo está acostumbrado a pronunciar este tipo de 3 vocales y no esta, ¿no? Esa es la razón por la que dentro de la escritura aymara se especifica solo las 3 vocales en función a este 4 sonidos, ¿no? Estos son los principales. Ningún otro sonido dentro de la lengua aymara influye en la alofonización de las vocales E, O. No solo con estos 4 vas a escuchar el uso de esas 2 vocales alofónicos E, O, ¿no? Por tanto, ese es su principio fundamental, que por más que se escuche la vocal E, O, siempre se escribe con la I, U, ¿no? Excepto en las palabras prestadas del castellano. Si son puramente castellano, préstamos lingüísticos, entonces se puede pronunciar tal cual, así como en los nombres, René, no sé, podemos decir computadora, no, porque son palabras castellanas, ahí se puede escribir la O, siempre consideran préstamo. Pero si es aymara, especificando esto antes y después de estos 4 sonidos, suenan como si fuera E, O, pero se escribe I, U, ¿no? Porque dentro del escrito aymara solo están las 3 vocales. Ukama wakila kulyakanaka, ukamaha aksapusi aroto yatkhatawaitana, qa, kha, qa, ja, ¿no? Ukapusi qilqampiwa, akasalla caja I, U, qipajana, nairajana, chikachesitapatja, nia salla qilqaru kaspasa, nukaja o qilqa sallaru kaspasa, akasa qilqa nukaja o qilqa sallaru kaspasa, ukamawa ch'ullihtaraki, ¿no? Ukampisa qilqañatakiqa, aka kimsa sallaruna kakiwa apnaqatañaqa, ¿no? A, I, U, uka kimsa arumpikiwa sallarumpikiwa qilqantaña. Askin hama sasina hayaya saniwa arumt'anipsma taqikunas askin hama kisaran taqana sasina wa taqachima arumt'anitap tasapa mayniro.